El día de hoy estaremos hablándoles sobre la investigación cualitativa expuesta por Carlos Sandoval. Mi nombre es Elian Torres. Primero que todo, hay que decir que las reflexiones que se plantean a lo largo de la presentación buscan ofrecer una contextualización básica de lo que se ha venido construyendo en el mundo como tradición de la investigación cualitativa. Para lograrlo, se plantearon los siguientes objetivos. El primero es presentar una visión a la vez global y analítica de las diferentes expresiones de la investigación cualitativa. El segundo es establecer los rasgos distintivos de cada uno de los modelos de investigación cualitativa. Y el tercero, señalar algunos campos aplicativos de las diferentes opciones de investigación cualitativa presentadas, perspectivas comprensivas y explicativas de la investigación social cualitativa. Si bien la lista de las opciones incluidas dentro de la gran familia de la investigación social de corte cualitativo es muy amplia, aquí se abordan 5 aproximaciones principales, que son desde una perspectiva interpretativa, la etnografía, la etnometodología y la hermenéutica. Y desde una perspectiva explicativa tenemos la investigación-acción y la teoría fundada. Presentamos los fundamentos teóricos más importantes de muchos de los encares cualitativos de la investigación social. Y estos son el interaccionismo simbólico y la fenomenología. El interaccionismo simbólico o sociología cognoscitiva es representado por Sicorel y le da un peso específico a los significados sociales que las personas asignan al mundo que los rodea. Y plantea que los objetos por investigar ya no son la cultura en general o los productos culturales en particular, sino esencialmente los productos de interacción a través de los cuales se produce la realidad social dotada de significado. El eje de las búsquedas es la dinámica de producción de significación por parte de los actores sociales. Y este se aleja de las teorías que toman como eje de análisis de la realidad humana el problema de la significación y que presuponen la existencia de significados sociales ocultos. En su lugar, el centro de su análisis está en el estudio del mundo social visible, lo que significa un interés por el estudio de la interacción en sí misma. Por último, se dice que el interaccionismo simbólico posee dos tendencias, una de corte conductista social, la cual se preocupa por construir un vocabulario científico propio, y una tendencia de perfil fenomenológico, la cual en cambio centra su preocupación en conducir la investigación sociológica a través de la descripción y el análisis de los conceptos y razonamientos empleados por los actores. Mi nombre es Andrea Selva y la fenomenología, como un tipo de investigación cualitativa, se encarga de darle sentido a los sucesos, descubriendo el significado y la forma como las personas describen su experiencia. Este se preocupa por comprender a los actores sociales y por ello su realidad subjetiva, comprendiendo los fenómenos a partir del sentido que adquieren las cosas para los actores sociales en su proyecto del mundo. En el área de la salud es un medio para la evaluación y comprensión de los problemas y de igual manera presenta una variedad de perspectivas entre pacientes, cuidadores y profesionales. Al centrar la atención en el campo de la medicina como foco de investigación, un enfoque fenomenológico es particularmente útil en la explicación de lo fundamental y distinguir entre la experiencia preteórica inmediata del mundo, la vida cotidiana y la explicación teórica y científica de tal experiencia. Esta distinción es particularmente importante para promover nuestra comprensión de la relación entre la ciencia médica y la práctica clínica, así como reconocer las diferencias entre la experiencia inmediata de la enfermedad y la contextualización de esta. Los esenciales básicos para el proceso metodológico giran alrededor de 7 pasos. El primero, que es la intuición, implica el desarrollo de los niveles de conciencia a través del ver y el escuchar. Segundo, el análisis, que involucra la identificación de la estructura del fenómeno mediante la dialéctica. Tercero, la descripción, que hace referencia a quien escucha, explora su propia experiencia del fenómeno. Cuarta, la observación y los modos de aparición del fenómeno. Quinta, la exploración de la conciencia, donde el investigador reflexiona sobre las relaciones del fenómeno. Sexta, la suspensión en las creencias, que hace referencia a una reducción fenomenológica. Y séptima, que hace referencia a la interpretación de los significados encubiertos. La etnografía se entiende desde 3 perspectivas: enfoque, método y texto. Como enfoque, la etnografía busca la comprensión de los fenómenos sociales desde el punto de vista de los sujetos que lo integran, también como un método de investigación que es realizado en terreno y donde caben las encuestas, la observación participante y la entrevista dirigida, y finalmente como texto, que sería el resultado y la descripción textual de los comportamientos de culturas particulares. La etnografía puede ser parte integral de este proceso clínico asistencial. En el campo de la salud se puede usar no solamente desde el punto de vista de la investigación, sino también desde el momento de la consulta médica, el diagnóstico y el tratamiento. Esto debido a que el paciente valora que se ha escuchado y entendido como un sujeto que tiene una historia y que está envuelto en una cultura que lo relaciona con su estado y las respuestas a lo que le sucede. Hola compañeros, mi nombre es John Cárdenas y continuaré esta presentación hablando de la etnociencia, etnometodología y la hermenéutica. La etnociencia, denominada por otros etnografía cognoscitiva, se desarrolló en los años tardíos de la década del 60. Su propósito fue intentar una mejora de la etnografía acusada de ser blanda, subjetiva y no científica.
La etnografía dentro de esta sección fue concebida como un método para desarrollar descripciones precisas y operacionalizadas de los conceptos culturales, como lo sugieran los nombres alternativos de etnosemántica y etnolingüística. Esta se deriva de la lingüística y los investigadores emplean el análisis estructural de la fonología y la gramática como base para el análisis de datos. Básicamente es un método de descubrimiento sobre cómo la gente puede ver su mundo y la forma en la que ellos hablan acerca de él. Entonces, la meta del investigador en esa perspectiva es describir o comprender el concepto abstracto a través de un análisis construido desde la perspectiva de los informantes. Esta alternativa de la investigación cualitativa aparece como una opción que no se agota exclusivamente en su dimensión filosófica, sino que transciende a una propuesta metodológica en la cual la comprensión de la realidad social se asume bajo la metáfora de un texto, el cual es susceptible de ser interpretado mediante el empleo de caminos metodológicos con particularidades muy propias que la hacen distinta a otras alternativas de investigación. Othman, complementando esta mirada de la hermenéutica, plantea que el propósito de la misma es incrementar el entendimiento para mirar otras culturas, grupos, individuos, condiciones y estilos de vida sobre una perspectiva doble que presente el, el pasado y el presente. Al igual que lo hemos señalado para otras opciones cualitativas, es necesario destacar que la óptica hermenéutica ha construido su propia ruta, tanto lo que atañe a la delimitación del sujeto como al desarrollo de su propuesta metodológica, a través de una importante transición que le representó el paso a una concepción inicial vinculada al desentrañamiento de textos sagrados, particularmente la Biblia, hacia sus dos significados actuales, como fenomenología de la existencia y el entendimiento, que es la tendencia representada por Hans-Georg Gadamer y a la interpretación de la realidad social entendida como texto susceptible de múltiples lecturas, que representa el enfoque desarrollado por Paul Ricoeur principalmente. Dentro de la sección planteada por Gadamer se acentúa el carácter lingüístico del entendimiento de esto en virtud de que las interpretaciones se expresan lingüísticamente, pero a la vez el entendimiento se apoya en las categorías de pensamiento que el lenguaje ha proporcionado. Mi nombre es Jonathan Ríos y voy a hablar acerca de la investigación-acción y la investigación-acción participativa, propuestas para generar conocimiento más allá de la interpretación y la explicación. La perspectiva focal de estas alternativas de trabajo cualitativo se pueden denominar el empoderamiento a través de la producción y el uso del conocimiento por parte de los sectores más pobres y oprimidos. También podemos destacar que es la base principal de la acción para el cambio social y político, así como para el progreso hacia la igualdad y la democracia. Y también tenemos que a la hora de optar por un enfoque participativo de la investigación, podemos destacar dos consideraciones importantes. La primera tiene que ver con la necesidad de adoptar la estrategia de la capacitación tipo aprender haciendo, que está orientada más que todo a posibilitar que los protagonistas en temas de investigación social o educativa realicen un trabajo sistemático de análisis y registro de percepciones, visiones, testimonios y juicios que son aportados por aquellos actores que son convocados para intervenir en distintas fases de la investigación, desde su diseño hasta su uso, pasando también por la implementación y el desarrollo. La segunda consideración se relaciona más con el interés por retomar la comprensión. Podemos definir a la teoría fundada como un método general que es desarrollado para generar nuevas teorías a partir de datos que son previamente agrupados y analizados. Esto es una forma de pensar acerca de los datos y de cierta manera conceptualizarlos. Su principal fundamento conceptual es el interaccionismo simbólico, y un rasgo básico de esta aproximación analítica representada por la teoría fundada es el empleo del análisis comparativo constante. Podemos observar aquí el método de comparación constante, que es el mismo análisis comparativo constante en el cuadro, y vemos que genera nuevas teorías o teorías sustantivas y no es prueba provisional de las teorías existentes o de la teoría formal. De esto podemos afirmar que la teoría sustantiva se edificaría en torno a ámbitos muy delimitados o particulares de la realidad social o cultural sobre los cuales la teoría formal no ha desarrollado una comprensión o una conceptualización específica. Mi nombre es Rafael García y a continuación desarrollaremos las dos alternativas metodológicas que poseen un mayor potencial social a la hora de realizar las investigaciones. Primeramente hablaremos de la propuesta metodológica de la etnografía.
Esta hace referencia al análisis etnográfico, en donde encontraremos que su enfoque estará dirigido a la dimensión cultural y la realidad social de la comunidad. Por esta razón, su desarrollo metodológico empieza al asumir que para poder realizar el estudio de manera correcta, será necesario que el grupo de investigación se involucre en la cotidianidad de la población. Para ello, se contarán con dos herramientas básicas que serán la observación participante y las entrevistas. Según lo que plantea James Bradley, existen 4 pasos que permitirán el acercamiento a la experiencia cultural. La primera será la adquisición de las herramientas conceptuales, que se refiere al entendimiento sobre el concepto de cultura y el aprendizaje de métodos de trabajo de campo. El segundo será la gestión de la entrada al terreno, en donde es necesaria la previa identificación de los informantes clave y la elección de una escena cultural que sea pertinente. El tercero es la realización del trabajo de campo, que vendría siendo la toma y el registro de los datos culturales. Y por último, estará el desarrollo de la descripción cultural, que conducirá al análisis de datos y a la descripción cultural del entorno de estudio. Por su parte, la propuesta de la metodología de la teoría fundada encuentra su punto de interés centrado en un área particular que podría ser el trabajo, la delincuencia juvenil, la educación médica o incluso la salud mental. O sea, es un punto específico de la comunidad. Esta determina que, a pesar de que la teoría formal puede generarse a partir de los datos que se recolectan, siempre será necesario empezar por una teoría sustantiva que hará la función de guía para lo que vendría siendo el análisis. El principal propósito de la teoría fundada es la construcción de modelos explicativos de la conducta humana, por lo que la recolección de información y el análisis serán un punto importante para que ésta se pueda desarrollar. El análisis en esta propuesta se realiza a partir de la comparación entre grupos que se encuentran dentro de una determinada comunidad, usando la investigación de campo para identificar patrones o relaciones entre estos grupos. Es así que podemos evidenciar una clara relación con el campo médico proveniente de estas dos alternativas metodológicas. Por su parte, la etnografía permitirá tener una idea clara sobre los posibles o las posibles patologías y afecciones que tenga un paciente dependiendo del territorio y la cotidianidad a la que éste se enfrente. Por otro lado, la teoría fundada permitirá encontrar la razón de los hechos que se presentan y el desarrollo correcto del tratamiento hacia el paciente, gracias a lo que ya he mencionado anteriormente. Mi nombre es Carmen Eide Tustari Santos y continuaré esta presentación hablando sobre las estrategias metodológicas especializadas en corte cualitativo. Comenzando con el análisis de contenido, este se origina a partir de la psicología social y la sociología, que se encuentran aplicadas a la comprensión del campo de la política, las relaciones internacionales y la literatura. Es una herramienta que se basa en la interpretación, una técnica de investigación que analiza la realidad social a través de la observación y el análisis de los documentos que se crean o producen en el seno de una o varias sociedades. El análisis de contenidos es una herramienta realmente útil en el terreno de la salud pública, especialmente en el terreno del conocimiento de expectativas de colectivos de pacientes a partir de documentación escrita, como por ejemplo lo que serían las condiciones que los pacientes y usuarios de un sistema sanitario determinado pueden plantear para su participación en él, los contenidos que los padres esperan en una correcta visita pediátrica y los cambios que pueden afectar a la visita médica en un entorno de pacientes que se encuentran muy informados por el Internet, por ejemplo. Por otro lado, el análisis de textos ha permitido hacer reformulaciones a, por ejemplo, la estructura de una entrevista psicológica hasta el estudio de la agresión humana, pasando por la reflexión de los procesos de comunicación masiva. Mientras que el análisis de la conversación nace a partir de la sociolingüística y la pragmática, y este se centra en el abordaje de lo que se han llamado actos de habla y lo que se ha convertido también en una poderosa herramienta para el trabajo etnográfico, clínico y criminalístico. Robert Greene define que un estudio de caso investiga un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto real de existencia, donde los límites entre el fenómeno y el contexto no son claramente evidentes y en los cuales existen múltiples fuentes de evidencia que pueden usarse.
El caso de estudio puede ser una cultura, una sociedad, una comunidad o fenómenos tales como creencias, prácticas o interacciones, así también como cualquier aspecto de la existencia humana. Continuando con las historias de vida, en un principio estas fueron relacionadas a la producción literaria y a la historiografía tradicional, pero luego pasaron a convertirse en una herramienta de gran valor para el desarrollo de la historia social de carácter crítico. Lo que se hizo fue centrar el esfuerzo investigativo de individuos excepcionales a personas lo más comunes posible. Esto se dio con el fin de lograr un acercamiento a la realidad social que estos individuos representaban. Es importante mencionar que las historias de vida son relevantes en el campo de la salud, puesto que permiten realizar, por ejemplo, estudios en una comunidad, entender las problemáticas o factores que influyen en un grupo poblacional y de esta manera determinar cuáles han sido los aspectos que han propiciado la aparición de conductas, padecimientos y enfermedades.